con uno. Aquí en el estudio el doctor John Scott. Él es consejero académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Buenas noches, doctor John. Bienvenido. Gracias por estar con uno. Al contrario, gracias por invitarme. Esto dice la secretaria, pero yo te quiero preguntar otra vez sobre estas cifras que a mí como mexicano pues no me van a dejar dormir porque me dan vergüenza. Me da vergüenza saber que el proceso de distribución de la riqueza sigue siendo injusto, sigue siendo inequitativo, desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué hay más pobres en México después de que se ha hecho una nueva política de asistencialismo social? El programa que antes era Oportunidades y ahora se llama Prospera, la cruzada contra el hambre. ¿Por qué? Parece que esto no ha funcionado, porque la economía no ha funcionado y está destruyendo los cimientos de la política social. Es una pregunta elaborada, pero tú la entiendes mejor que yo. Es muy buena pregunta. Mira, primero déjame decirte cómo medimos la pobreza en México. Es una combinación de rezagos sociales, donde el gobierno incide directamente, ¿no? Educación, acceso a salud. No son solo pesos y centavos. No son pesos y centavos nada más, ¿no? Acceso a alimentación, acceso a la seguridad social. Muchos de ellos dependen de políticas públicas muy claras, muy específicas, como la cobertura de la seguridad social. Y una parte importante es el ingreso. Y esta se combina en una medición global, ¿no? Entonces, la gran ventaja de una medición de este tipo es que te permite ver exactamente qué está fallando y dirigir tus políticas óptimamente hacia esos problemas. ¿Qué explica el hecho de que aumentó la pobreza, aunque disminuyó la pobreza extrema? Afortunadamente, es la buena noticia. El primer decil de la población, 11 millones. Más o menos exacto, disminuyó, ¿no? Ligeramente. Pero de todos modos, por lo menos no hubo un aumento en esa parte. Es la parte del ingreso, ¿no? México, como el INEGI presentó hace unos días también sus cifras basadas en la misma fuente, hubo un deterioro del ingreso general de 3.5% entre estos 2 años, entre el 2012 y 2014, y eso explica en gran medida digamos, el hecho de que no hubiera un avance en la pobreza. O sea, es decir, lo que está construyendo la política social lo está destruyendo la política económica. ¿Por qué? Pues porque si la economía no crece, la pobreza sí crece, ¿no? Así es, la política social lo que trata de hacer es preparar a la gente, darle capital humano, como decimos los economistas, es decir, educación, salud, de tal manera que puedan participar en el mercado laboral productivamente y generar sus propios ingresos. Si el mercado laboral no se genera, si no existen esas oportunidades, si no hay crecimiento, entonces toda esa inversión social que haces, pues no se puede convertir en una capacidad autónoma de generar ingresos. Ahora, hay cierta trampa en esto que da a conocer, no digo que sea trampa de Coneval, no, sino hay cierta trampa en esta cifra de que creció en el primer decil, el decil más pobre, entre los pobres de los pobres, que creció, que disminuyó pues la pobreza en un porcentaje décima de punto porcentual. Uno dice, pues sí, esto es lógico. Ahí el gobierno está aplicando la cruzada contra el hambre, está aplicando el programa Prospera, en fin, le está metiendo dinero, pero no está haciendo que haya un ingreso productivo entre ese capital de la población, sino que el gobierno le está metiendo dinero por razones humanas, por supuesto, sociales, pero también por razones políticas, porque la pobreza, y esto es sabido de todos, genera la violencia. ¿En dónde? En Guerrero, en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, que son los 3 estados más pobres, y es donde más dinero metió el gobierno. Eso explica entonces que no haya aumentado el número de, ahora sí, perdóname la palabra, de miserables, es decir, de pobres de los pobres, que viven con ¿cuánto? 2.500 pesos al mes. Menos, ¿no? No digas eso, ¿cómo menos de 2.500? La línea de pobreza alimentaria en zonas rurales es de 868 pesos por persona. Por persona, pero aquí hablamos de 2.500 por familia. Por familia, exacto, bueno, 3,000 por familia. 3,000 por familia. Sí. ¿No? ¿Quién puede vivir con 3,000 pesos, así sea en la sierra más abandonada, en la zona más abandonada de la montaña de Guerrero? Sí, no, la definición de esta línea es que si tienes ese ingreso no puedes comprar ni siquiera tu canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces, en efecto, yo lo que diría en términos de interpretación es que, digamos, las políticas públicas están dirigidas, yo creo que exitosamente, bien focalizadas hacia los hogares más pobres, y hay, digamos, iniciativas para convertir esas políticas públicas en capacidad de generar ingresos, pero esas iniciativas son muy recientes. Están las reformas estructurales, pero esas reformas estructurales pues, van a tardar
tiempo en dar frutos. No, Entonces, y además ya vimos, por ejemplo, que lo que se esperaba la algunas reforma funcionan mejor que energética, otras, exacto. Pues No ha vamos en sucedido. $150 de inversión extranjera, no va más. Es decir, 150 millones de dólares no pintan. Así es. Entonces, la consecuencia para políticas públicas, digamos, el mensaje principal de estas cifras es, uno, como siempre hemos insistido, porque esto ha sido una constante en las mediciones en los últimos años, es necesario que el Estado cuente con instrumentos para generar oportunidades económicas para los estratos más pobres. Hoy en día existe un gasto importante productivo, en Zagarpa, por ejemplo, pero ese gasto no llega a los estratos más pobres, llega a los grandes productores. Entonces ahí hay una gran oportunidad de reasignar recursos. Y segundo, los programas sociales se deben de seguir dirigiendo efectivamente hacia los más pobres. Por ejemplo, en las zonas urbanas no hemos resuelto el problema de cómo llegar a los más pobres cuando están mezclados, digamos, en una población muy grande. Y es muy difícil, no puedes llegar nada más a una comunidad muy pobre y decir todos son pobres, porque es como el 1, el 2 o el 3%, pero en números absolutos son muy importantes. Y finalmente la calidad de los servicios. Lo único que miden los indicadores sociales de Coneval es la cobertura. Entonces ha habido un gran avance, por ejemplo, en la cobertura de los servicios de salud, pero no necesariamente la calidad de esos servicios. Para que esos servicios tengan un impacto real, tienen que tener una calidad adecuada también. El tema no es el cuento de nunca acabar. Por ejemplo, yo siento que con estas cifras se derrumba el mito de las clases medias. Ya no se puede hablar de una clase media. Se tiene que hablar de diferentes estratos dentro de la clase media. ¿Por qué? Porque así como hay quienes reciben tal vez 140,000 pesos al trimestre en las clases medias, el decil inmediato inferior recibe la mitad y también se considera clase media. Todo esto hay que cambiarlo como parámetro. Sí, no, México es uno de los países más desiguales del mundo. O sea, tenemos un doble problema, ¿no? No crecemos, no hemos crecido significativamente ya en 25 o 30 años. Y además tenemos una distribución extremadamente desigual, ¿no? La relación entre el 10% más pobre y el 10% más rico es de 1 a 40. Es decir, el 1% del ingreso está controlado por el 10% más pobre, el 40% por el 10% más rico. Es un tema donde los pobres son más pobres, según dicen las cifras, y salvo excepciones, claro, y los ricos más ricos. Porque hay 1.200.000 privilegiados que concentran la quinta parte del ingreso nacional. Así es. 1.200.000 es el 1% de la población que tiene ¿cuánto te dije? La quinta parte, el 20% del ingreso nacional, del Producto Interno Bruto. Sí, hay una gran concentración de la riqueza. Eso no quiere decir necesariamente que eso sea la causa de la pobreza. La causa de la pobreza es que la población pobre pues, tiene pocos activos productivos. Sí, decíamos hace un momento, México no es un país pobre, es un país de pobres. Exactamente. Bueno, es un país que rico en materias, en gente, en lo que tú quieras, Exacto. Pero la población es pobre. En términos, ¿estás hablando de cuánto dijimos hace un rato? 96 millones en situación vulnerable. Ahora, 50 y tantos millones en la precariedad, 46, sí, son 46 los... No, mira, bueno, de hecho una de las noticias positivas es que lo que definimos como población no pobre ni vulnerable, es decir, la población que no tiene ningún tipo de problema ni económico ni social, digamos, como lo medimos, pasó de 19.8 a 20.5, entonces aumentó. Ese es el grupo que queremos fortalecer, digamos. Correcto. Por ciento, ¿no? En términos de millones, de 23.2 a 24.6 millones, ¿no? Esa es la población ese es, digamos, hacia donde las políticas públicas deben de transitar a la población. Y eso implica, pues, tanto fortalecer la capacidad de generación de ingreso como reducir las brechas, ¿no? Y revisar los temas de políticas sociales, pero también revisar cómo es que la parte económica no está colaborando, no está cooperando por la falta de crecimiento, el aumento en el costo de la vida, la crisis financiera internacional, la caída de los precios del petróleo. Es decir, estamos el presidente de la República está en un dilema grave y esto pues tiene que entenderse y tiene que conocerse. Te agradecemos mucho, John. Al contrario, muchas gracias por haber estado por la esta noche oportunidad con uno y ayudarnos a entender este contexto en el que se da estas cifras de vergüenza y de escándalo en cierto sentido. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, John Scott. Él es consejero académico del Coneval.